Alli tuta yachachik yachakukuna ñuka shutimi kan Awalsaka Erika, ñuka mashipak shutimi kan Yautibuk Felix, Manobanda Jocelyn, Samuel Pilataxi. Kunan chishipi ñukanchik rimagrinchik tema desplazamiento lingüístico y revitalización de repertorios plurilingües en contextos de ciudad, del autor Santiago Sánchez. Em, Vamos a hablar sobre la movilidad de grupos indígenas hacia las ciudades, que generan complejidad y diversificación en las prácticas lingüísticas. Vamos a ver sobre el tema movilidad de grupos indígenas a, a Cali. Cali, tercera ciudad más poblada de Colombia con 1,8 millones de habitantes, que recibe una población indígena afrocolombiana y rural. Eh, en ella hay 6 grupos indígenas que son Nasa, Quichua, Inga, Yanacona, Copán, Misak. La migración interna. En ella, la migración interna es cuando se van de ciudades a ciudades, de campo a ciudades también, y la transaccional, es cuando van de país a país, como influye Ecuador, en la que principalmente es Imbabura y Chimborazo la que migra. Estos grupos están organizados en cabildos y reconocidos por el Estado. También vamos a ver la de diversificación y de la diversidad, transformaciones socioculturales en las ciudades y comunidades. Esto nos quiere decir que las poblaciones indígenas o de las comunidades que van retornando a las ciudades, ellos se transforman, sea en pensamiento, en cultura, cambian totalmente, por lo que enfrentan, son minoritarios y enfrentan exclusiones, ya que los de la ciudad no desean que hable tanto en su lengua materna. Las comunidades indígenas enfrentan exclusiones y contactos asimétricos, nos dice que, y condiciones de vulnerabilidad social, ya que la sociedad critica, también las creencias ancestrales, critica visiones estáticas de la lengua, ya que eso está quedando en estática y se está perdiendo y está en peligro de, de perderse algunas costumbres y la lengua, que es lo más importante. Enfoque transaccional, trayectorias múltiples y complejas. Eh, las lenguas, los hablantes participan en comunidades diversas, muchas deslocalizadas. Esto nos quiere decir que las comunidades son diversas y aún así hay mucha migración de mucha migración. Aún así, los hablantes están en conexión constante con sus territorios a través de su cultura, a través de compra y venta cuando van al mercado, así. Ellos aún ahí pueden comunicarse en su lengua, pueden compartir con sus familiares cuando se van a visita o a través de videollamadas, como dicen, del internet. Ahí van expresando a veces su cultura, su lengua, lo que es más importante, y además,
Además de todo eso, las familias aún tratan de mantener eso y aunque afecte eso de la migración, pero aún así las familias tratan de comunicarse y estar pendiente y no perder la lengua totalmente. Aún así las comunidades están, las lenguas están diversificándose y, y se acomplejan muchísimo. Mi compañero, mi compañera que va a seguir con otro tema. Como estaba mencionando mi compañera, ahora vamos a ver la desplazamiento lingüístico y problemas de rehabilitación en contexto de la ciudad. Como podemos observar en la imagen, el desplazamiento lingüístico en la población hacia la ciudad ha intensificado el desplazamiento lingüístico, es decir, que la pérdida de lengua originario, ya que a través de generaciones, ya que se van a las ciudades y todo eso, van perdiendo las culturas, las tradiciones y tiene más acogida el español. Y las causas de desplazamiento son el contexto social donde están y todo es en las culturas, todo lo que lleva a cabo. Y con eso también podemos decir que no es importante el quichua, como dicen, sino es para nuestra cultura, para percibir nuestra raíz y todo eso. Y también podemos mencionar que el autor Santiago nos dice que en ciudades de Cali el uso de español es importante, ya que por presión, tanto en social y escolar, lleva a cabo nuevas generaciones o nuevas oportunidades que hay en la ciudad y limitan el lenguaje ancestral que es el quichua y otras lenguas que están en esa ciudad de Cali. Y también podemos mencionar en la otra diapositiva, también puede pasar compañera. Y también tenemos un impacto en la educación. El impacto en la educación, tanto en la escuela, es el contexto urbano, ya que eso hay unos programas etnoeducación, pero no es, como decir, no es que interviene eso, la educación y todo eso es poco. Y también hay una dificultad para la revitalización de lenguas indígenas en entornos urbanos. Y también tenemos otra que es iniciativas educativas que integran contenidos socioculturales, pero con limitación en las comunidades de la enseñanza de las lenguas. También tenemos como iniciativas para retivilización. Muchas comunidades indígenas han desarrollado iniciativas propias para mantener sus lenguas a través de las culturas, talleres, eventos, pero eh, no se ha logrado ya que hay una dificultad y todo eso, no hay recursos y todo eso es un impacto, todo eso también. Y por último tenemos la creación de materiales didácticos. Buscan la manera, a pesar que in- hay iniciativas, pero no tienen mucho apoyo. A continuación, mi compañero va a seguir con las diapositivas. Y a continuación vamos a hablar de las lenguas a los repertorios plurilingües. Bueno, en el texto se ha analizado que antes se pensaba que cada lengua era una unidad fija y separada, pero hoy se ve que las personas usan muchos recursos, dice, de lenguaje mezclado, como en palabras, estilos, acentos, dialectos, etc. Todo esto depende de la experiencia, el entorno social y la cultura de cada persona. En vez de hablar de lenguas, se habla de prácticas lingüísticas heterogéneas, es decir, formas variadas de hablar según el contexto. Podemos poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo con mi compañero Félix. Por ejemplo, el compañero Félix, él
es de Payatanga, ha crecido en Payatanga, hablando español en su casa, pero también hemos visto que él juega en videojuegos, pero en ese videojuego él usa español e inglés también, o sea, el Spanglish que dice, la mezcla. Y se comunica con la abuela en un dialecto indígena, o sea, en quichua. Hemos visto que siempre comunica. Vuelta se va a la universidad, habla en español más formal y con sus amigos hemos visto que se habla más mezcla en acento medio costeño, medio mono. En esto hemos visto que él no está cambiando de idioma, sino él está usando recursos lingüísticos, podríamos decir, que ha aprendido en diferentes contextos, porque él ha vivido bastante en Payatanga, y a veces pasa por la comunidad y también ha trabajado en costa, se va adquiriendo de cada sector estos recursos. Ya, por eso él utiliza esos diferentes contextos para expresar lo que siente o necesita, de acuerdo a lo que necesite. Él cuando se va a la costa ha de cambiar su idioma, digamos su dialecto, ha de hablar de diferente. Cuando viene acá a las clases habla diferente. O cuando está en la comunidad tiene otro dialecto. Ese es un repertorio plurilingüe, que digamos, que está formado por historia, entorno y experiencias culturales. Cambiamos a la siguiente diapositiva. Ya también, cada persona tiene un repertorio lingüístico, como estuvimos diciendo en ese ejemplo, ya que es un conjunto único de recursos que usa para comunicarse. Por ejemplo, en ese ejemplo vemos claramente que el compañero Félix utiliza diferentes tipos. Como dije, en su comunidad con su abuela usa otro tipo de lengua. Con los compañeros, otro tipo. Bueno, cuando se va a su trabajo, ahí otro tipo. Son diferentes. Pues estos repertorios se forman por contactos con otros grupos, migración, relaciones culturales, poder social e ideología. Aquí se ve claramente. Esto se fue adquiriendo por cada temporada, o sea, por cada lugar que él fue acomodando, se fue aprendiendo. Por ejemplo, él contaba que de quichua no sabía nada, dijo, y sus padres vuelto han mandado donde los abuelos y vuelta. Él aprendió ahí, quichua. Ya fue una adquisición más de la lengua. Relación natural por el enfoque actual destaca la riqueza de la mezcla lingüística en lugar de exigir dominación perfecta de idiomas. Vuelta, aquí va, más o menos en conclusión, podría decir que un repertorio plurilingüe es el conjunto de formas de hablar de una persona usa en su vida diaria. Este contexto me parece muy importante porque cambia la forma en que vemos los idiomas. Ya no se trata de pensar en cada lengua como algo separado, sino de ver cómo las personas mezclan formas de hablar según lo que viven, sienten y con quién hablan. Eso es mi tema. Vamos a tener con el siguiente compañero. Eh, bueno, mi nombre es Yautibu Sañay Félix Sufrido y nuevamente extendiendo un cordial saludo a la docente y de igual manera a las personas que están observando este video. Bueno, yo voy a estar compartiendo un poco acerca de los repertorios lingüísticos heterogéneos. Bueno, en resumen, tenemos de que la movilidad de los grupos indígenas hacia Cali ha generado una diversificación de prácticas lingüísticas. Como ya vienen mencionando mis compañeros, la movilización de grupos indígenas hacia la ciudad es un cambio bastante fuerte, se podría decir, ¿no es cierto? Ya que cuando nosotros pasamos en nuestras comunidades, nosotros hablamos en nuestra lengua materna, que en este caso es el idioma quichua, ¿no es cierto? Pero una vez que nosotros vamos a la ciudad, tenemos que adaptarnos a ese entorno. Y es ahí cuando muchas de las veces, ¿qué pasa? Nos olvidamos de la lengua quichua, nos olvidamos de nuestra propia identidad cultural. Todas las enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados, ya puede ser costumbres, tradiciones,
totalmente dejamos a un lado. Ya no participamos en diferentes actos que quizás normalmente lo realizamos en las comunidades. Por todo esto es que este tipo de experiencias nos da a conocer de que nosotros debemos hacer conciencia de todo esto que se viene mencionando, porque no solo ocurre como nos mencionan, ¿no? En la ciudad de Cali o tal vez en Colombia, no. Hoy en día podemos apreciar todo esto en nuestro país, como es el Ecuador. Poco a poco las lenguas indígenas se van terminando porque las futuras generaciones ya no quieren hablar lo que es el quichua, entonces totalmente se va perdiendo todo lo que son las costumbres, tradiciones que tenían anteriormente los pueblos indígenas. También menciona que la pérdida de las lenguas ancestrales es dominada actualmente por el español y el inglés. Muchas de las veces, ¿qué pasa? Hoy en día podemos observar de que para inglés encontramos materiales didácticos, ya sean digitales, muchas cosas, hay hasta cursos, pero y hablando de la lengua quichua ya no tenemos nada, no tenemos ni libros, a duras penas unos diccionarios, pero que no lo usamos, y me incluyo, no lo usamos. Muchas veces, como mencionaba mi compañero Samuel, eh, cada persona al momento de hablar con alguien nos ponemos en ese contexto, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en nuestra casa con nuestros padres, hablamos, si hablan quichua, nosotros nos adaptamos a eso. Pero si salimos de ese lugar, vamos a otro tipo de entorno, también nos adaptamos, no solo en la lengua quichua, sino en que en nuestra forma de pensar también, ¿no es cierto? Si alguien piensa diferente, nosotros también nos vamos adaptando a eso. Entonces, todo esto nos conlleva a que poco a poco las prácticas lingüísticas vayan cambiando, ¿no? Y de igual manera tenemos una ilustración, ¿no es cierto? En el cual está claro lo que se viene hablando, lo que vienen mencionando mis compañeros, el cual nosotros igual como futuros docentes creo que debemos tomar conciencia en este tipo de situaciones. Igual pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos como el siguiente punto resultados del aprendizaje. Como primer punto tenemos que los hablantes no usan la lengua como sistemas cerrados y es lo que se venía mencionando, ¿es cierto? Sino utilizan según el diverso contexto, ya sea en la ciudad o también sea en el campo. Y como venía mencionando el autor, el desplazamiento no solo va a ser de un lugar nomás, sino ¿qué pasa? Salen fuera del país, conocen nuevas costumbres, tradiciones y poco a poco van olvidando lo que era nuestro, ¿no? Algo que usted aprendió, algo que usted de niño, usted tenía esa costumbre, ¿no es cierto? También menciona que los factores como la hegemonía del español, la escolarización y la urbanización aceleran este proceso. Hoy en día igual, este es un claro ejemplo en nuestro país de que hay muchas instituciones mencionadas, educación intercultural bilingüe, pero que los mismos docentes no hablan el idioma quichua. Y entonces, ¿qué está pasando? La educación igual totalmente va decayendo, los estudiantes ya no quieren hablar el quichua. Entonces, no es que con eso solamente va a perderse el idioma, sino toda la identidad cultural de una comunidad. De igual manera, tenemos ejemplos, influyen en niños, dice, que cambian una lengua a la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el quichua al español o al inglés. Y esto practican en su vida diaria, en la vida cotidiana, ya sea con los padres, con los docentes, con todo el ámbito educativo. Igual, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, como último punto tenemos la educación y revitalización. Tenemos que la escuela de Cali integra contenidos interculturales y enseñanzas de lenguas indígenas. Y esto es lo que revitaliza lo que es el idioma, ¿no es cierto? Con esto nosotros podemos nuevamente buscar las costumbres y tradiciones que tenían nuestros antepasados, cómo ellos aprendieron el lengua, cómo manejaban diferentes ámbitos.
Por eso es importante y creo que esta experiencia que nos ha tocado a nosotros trabajar como grupo ha sido importante, ya que nosotros también vamos aprendiendo de cómo se ha dado este desplazamiento, de cuáles son las consecuencias, los efectos y las causas. Eso nomás podría mencionar de mi parte. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Yupaychani. Gracias, compañeros.